Saludamos a los hermanos vía internet y vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Santiago. Estamos en esta carta y con la ayuda de nuestro Dios hoy tenemos los dos últimos versículos de este libro maravilloso de Santiago, que espero que haya sido de bendición, de desafío, de ánimo para cada una de sus vidas. Y estos dos últimos versículos que Santiago capítulo 5 vamos a estar viendo, y lo vamos a leer primero el versículo 19 y el versículo 20. Santiago 5, 19 y 20. Dice la palabra del Señor: Hermanos míos, si alguno entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5, 19, 20. Hermanos míos, si alguno entre vosotros se extravía, ¿de qué? De la verdad. Y vamos a estar hablando en esta noche, restaurando al hermano que ha abandonado el camino. Restaurando al hermano que abandonó el camino. Una de las cosas que tengo que decir por experiencia, después de tantos años, que muchos son los que comienzan en la vida cristiana, en las iglesias, pero con el tiempo, por las circunstancias, por situaciones, por muchas razones, muchas veces hay hermanos que se han alejado del camino del Señor. Y justamente esta última instrucción de Santiago es para cada uno de nosotros, porque acá no le va a hablar al pastor, sino le va a hablar, fíjense, en el versículo 19 dice: hermanos míos. Nos va a involucrar a cada uno de aquellos que somos sus hijos. Este ministerio de restauración de hermanos que han abandonado el camino, lo puedes realizar tú, lo puedo realizar yo. No necesito un título, no necesito un cargo para poder cumplir el mandamiento y el deseo de Dios. Y dice Santiago: hermanos míos. Y miren, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad. Y hablamos de que conocemos personas que han estado a veces por años en la iglesia, que estaban muy comprometidos, sirviendo, se bautizaron, tenían un ministerio, estaban en algún área de la iglesia, pero con el tiempo uno los ve que ya no están siguiendo el camino del Señor. Y es algo que pasa en toda iglesia. Imagínense que toda iglesia tuviera todos los creyentes que se convirtieron y ninguno se hubiera extraviado y ninguno se apartara. Las iglesias estarían llenas. Pero cuando pasa el tiempo y uno va a la iglesia, pregunta por ese hermano que conocía y dice: ¿te acordás del hermano? No está, no viene más. No sigue más, no siguió más. Inclusive, hermanos que han estado al frente de la congregación, pastores, ancianos, misioneros, que hoy no están en el camino del Señor. Entonces, Santiago va a hablar algo que nos puede afectar en algún momento a todos nosotros. Y es un ministerio que está abierto para cada uno de nosotros. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad. Esa palabra extraviar en el original nos habla de hacer errar. Nos habla de ser conducidos por el engaño. Algo te engañó, algo
se puso en tu camino que te desvió del camino angosto. Y hoy muchos están en el camino ancho, como si nunca hubieran conocido al Señor. Y es algo que puede pasar y pasa. Fíjense, esa palabra, extraviar, se utiliza en Tito. Vamos a la carta de Tito, unos libros antes. Y Tito lo va a mencionar como parte de nuestro testimonio cuando no conocíamos al Señor. Nosotros también estábamos, antes de conocer a Cristo, ¿cómo estábamos? Extraviados. Habíamos sido conducidos por el error. Y nos dice Tito, capítulo 3, versículo 3. Tito 3:3 dice Tito, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, observen, extraviados, esa es la palabra, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. No tenemos que olvidarnos, hermanos queridos, que un día nosotros también, si hoy podemos estar en la iglesia, en el camino del Señor, en la fe, no es por nuestro poder, no es por nuestra habilidad, ¿no es cierto, Sandra? Sino por la gracia y misericordia de Dios. Y Tito dice, en otro tiempo, ¿se acuerdan cuando estaban en el mundo? Parte de la perdición, nosotros también estábamos extraviados. Habíamos errado, habíamos estado seducidos por el engaño. También se menciona en Hebreos 5 la función del sumo sacerdote, que era aquella persona escogida de los hombres para estar a favor de los hombres, para interceder delante de Dios. Hebreos capítulo 5, versículo 1 dice, ¿lo tienen allí? Hebreos 5, 1. Dice, porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrenda y sacrificio por los pecados. Observen. Y puede obrar con benignidad o paciencia, dice la versión 60, para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaqueza. Ahí está la palabra. Puede obrar con benignidad o paciencia para con los ignorantes y extraviados. Para eso estaba el sumo sacerdote, para aquel que se extraviaba, para aquel que pecaba. Fíjense el versículo 3. Dice, y por esta causa está obligado a ofrecer sacrificio por los pecados, tanto por sí mismo como por los del pueblo. Nosotros somos sacerdotes de Dios, ¿no es cierto? No dice, no lo busquen, en 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Y si somos sacerdotes, tenemos esta responsabilidad, hermanos queridos, de estar velando por los demás, por aquellos que no están, por aquellos que se alejaron, por aquellos que se perdieron, que se extraviaron, que antes compartían la reunión, la comunión, el servicio en la iglesia, y hoy están lejos. Es algo muy común que puede pasarnos a cualquiera de nosotros. Y fíjense también lo que dice en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, después de Santiago, está Primera Pedro, después está Segunda de Pedro, y vamos a ver, se menciona esa palabra. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15.
Dice Pedro, segunda de Pedro 2:15, abandonando el camino recto se han extraviado. Lo vuelvo a leer porque esa es la definición. Abandonando el camino recto se han extraviado. ¿Ven? En algún momento venían bien, pero algo los sacó, algo los quitó del camino, algo los extravió. Siguieron seducidos por el engaño y terminaron fuera de la congregación. Dejar, entonces, extraviarse es dejar el camino recto, el camino recto. Y si tú que estás escuchando este mensaje, tal vez estás extraviado y tal vez estás poniendo el mensaje porque te interesa el tema. Que Dios pueda hablar a tu corazón, pero también al mío. Porque cualquiera puede dejar el camino de rectitud. Hemos hablado de misioneros que están apartados, pastores, ancianos que ya están lejos de Dios. Y en un momento por años han vivido sirviendo a Cristo. Algo pasó que los llevó al extravío y apartarse del camino recto, del camino del Señor, ¿no es cierto? Y eso es algo que puede suceder. Volviendo a Santiago, nos dice Santiago 5:19, hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad, ¿se extravía de qué? De la verdad. Y si nosotros podemos definir qué es la verdad está hablando de lo genuino. Un día estuviste en la verdad, estuviste en el camino de rectitud, estuviste en el camino del Señor, estuviste involucrado en la iglesia, pero te extraviaste del camino de la verdad. Y quiero mostrarles rápidamente qué cosas dice la palabra que son este camino de verdad. En primer lugar, ahí en el mismo libro de Santiago 1:18 nos dice, que ya lo hemos estudiado en este capítulo 1 de Santiago 1:18, dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de su criatura. ¿Y qué nos habla entonces que es la verdad? Aquello que nos ha hecho nacer de nuevo, ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de, ¿qué dice? De verdad. Y cuando uno se aleja del camino, no es que uno se aparta, hermano, de un día para el otro. No es que uno deja el camino de Dios de repente, sino que es un proceso de alejamiento. Una de las primeras cosas y síntomas del alejamiento de la verdad es alejarnos del libro de Dios. Es dejar de leerlo, es dejar de meditar, de tener una comunión, de leer las Escrituras. Cuando uno recién se convierte, tiene ese deseo como un niño recién nacido por la leche de su madre, que llora desesperadamente porque necesita el alimento. Y nos dice Pedro que uno cuando recién nace como criatura espiritual, desea la leche espiritual, la pura palabra de Dios. Es un deseo que Dios pone en tu corazón para que afirmes tu vida, para que empieces a desarrollarte como hijo de Dios y a empezar a crecer. ¿Se entiende? ¿Qué pasaría si los niños no lloraran recién nacidos? Uno lo ve que duerme, se durmió y se murió. Porque nunca me enteré que tenía hambre, porque no lloraba. Como no puede hablar, lo único que puede hacer es llorar. ¿Por qué? Porque tiene hambre y si no le da de comer se muere. Le duele el estómago, por eso llora. Dios puso ese deseo. Lo mismo para el creyente recién convertido. Una de las características es el deseo por la palabra. Pero lo primero que va desapareciendo cuando uno se comienza a alejar es se va apartando del libro.
El Señor Jesucristo lo menciona nada más, dice en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Este es el único libro que va a transformar tu vida, va a cambiar tu mente, va a cambiar tu corazón, va a cambiar tu conducta, va a cambiar tu vida. No hay otro libro. Por eso cuando dice Santiago que se ha extraviado de la verdad, se ha extraviado del libro. Ahora lee otras cosas, ahora está en el internet, ahora está en la serie Netflix, o donde él se puede divertir con la Play, pero ha dejado la lectura de la palabra. Y cuántas distracciones, cuántos chiches hay hoy para olvidarnos de que decimos no tengo tiempo para leer la palabra. Tenemos tiempo, lo que pasa es que no le damos prioridad al libro de Dios. Y es donde uno se comienza a alejar y a extraviar. Y se va despacito, es un proceso el apartarse. Rara vez es una decisión de un día para el otro. Uno se empieza a enfriar por cosas que deja de practicar, ¿no es cierto? Y una de ellas es la lectura, la meditación, el estudio de la palabra, la memorización y escuchar la palabra de Dios. La verdad, Jesucristo lo dijo en Juan a sus discípulos, Juan 14:6, la última noche que estaba con los discípulos en el aposento alto. Se han extraviado de la verdad, quiere decir que ha dejado en primer lugar el libro, pero también ha dejado, Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué le dice el Señor a Tomás? Yo soy el camino, pero mirá, yo soy ¿qué? La verdad. Quiere decir que extraviarse de la verdad también habla de haber dejado al Señor. Dejar el libro, dejar la persona del Señor Jesucristo de lado. Y otra de las cosas para apartarnos de la verdad, ¿saben qué es un proceso? Primero dejamos de leer. Después dejamos de tener comunión con Él. Nos alejamos. La comunión es lo que nos une. El pámpano con la vid. Cuando nosotros no tenemos comunión, nos desconectamos de la vid. Y ahí empezamos a alejarnos y a desviarnos y a debilitarnos. Porque no estamos teniendo una común unión con Cristo diariamente. No tenemos la lectura del libro, la palabra de verdad. ¿Y qué más? Y otra de las cosas que pasa, nos dice Hebreos 10:25, es que dejamos de congregarnos. Algunos dicen, sí, pero yo leo en mi casa, yo estoy con el Señor. Pero Dios dejó un lugar para que su pueblo, para que su iglesia, para que su cuerpo se reúna los unos con los otros. Se llama la iglesia local. Y Hebreos 10:25 que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Ven? Yo me alejo de la verdad como de su palabra, de la persona de Cristo, en tercer lugar del pueblo de Dios. Uno comienza a dejar de ir a la iglesia y total dice el otro, no pude ir porque había un partido de fútbol, no porque justo había un programa, porque me cayeron los parientes de Paraguay. Escuchá, Dionisio, traerlo para acá, decir, vamos a la iglesia, vamos a escuchar al Señor y después venimos a compartir. No, me cayeron los parientes, no puedo ir, pastor, lo tengo que atender. Venga para la iglesia, tráigalo para la iglesia, no deje a los parientes por la familia de Dios. ¿Se entiende? Ellos necesitan de Cristo, traerlos a la iglesia. Pero una de las cosas que dejamos entonces, la persona del Hijo, la palabra de Dios, el pueblo de Dios. Y otra de las cosas tristes que pasa, que es alejarse de la verdad, tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios. Juan 16:13, porque fíjense cómo Jesucristo se refiere a ese Espíritu que cuando Él ascendiera a los cielos, iba a enviar a la iglesia. A los primeros discípulos
que eso va a suceder después en Hechos 2. Pero dice Juan 16:13, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. ¿Cómo se menciona el Espíritu Santo? El Espíritu de verdad. ¿Y qué hace el Espíritu de verdad? Cuando te guía, te lleva a lo genuino, te lleva a lo verdadero, no deja que el diablo y la carne te engañen. La voz de Dios es fuerte y puede guiar tu vida. Pero cuando uno se aleja de la verdad, ¿saben qué pasa con el Espíritu de Dios? No se va, pero se apaga. Primera Tesalonicenses 5:19, lo menciona nada más, dice, no apaguéis al Espíritu. Primera Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu. De esta manera, yo en un momento me encuentro extraviado de la verdad, porque he dejado la palabra, la persona de Cristo, el pueblo de Dios y la persona del Espíritu Santo. Está apagado el Espíritu, no hay actividad. Y eso es algo que a cada uno de nosotros nos puede suceder. No hay vacuna contra el pecado. Hay que hacer lo que Dios nos manda hasta que Él venga. No es que tenemos suficiente conocimiento para decir, no, yo ya sé todo. Necesito la palabra, necesito la persona de Cristo, necesito el pueblo de Dios, necesito el Espíritu Santo que llene mi corazón para no extraviarme de la verdad. Qué tremendo, ¿no? Porque cuando uno se deja guiar por este Espíritu Santo de Dios, Él los guiará a toda verdad. No podemos ser engañados. No podemos ser llevados por el error, porque tenemos la voz de Dios adentro, la persona de Dios que nos habla por medio de la conciencia y nos dice, no vayas para allá, no hagas esto, no te juntes con aquel, no vayas a esa invitación, no vayas con esa gente. Pero cuando yo me aparté y el espíritu se apagó, esa voz ya no está. Es como tener el GPS del auto que me guía y lo apago y ya no tiene batería. No es que murió, está ahí pero no está, inactivo. Ahora ando a tientas y a ciegas a ver si puedo llegar de alguna forma, ando perdido en la vida. De esa misma forma está aquel creyente que se ha alejado del camino de la verdad. Ahora, hay un privilegio, vimos el problema. Algunos hermanos se han extraviado de la verdad, pero nos dice Santiago, volviendo a Santiago 5, cuando hay un problema, cuando hay una necesidad, surge la oportunidad de servir. Porque hemos hablado de que este ministerio que Santiago nos está desafiando a todos, yo lo puedo hacer. Vos podés orar por un hermano que está lejos. Vos podés invitarlo. Vos podés pasarlo a buscar para que venga. ¿Ven? No tengo que ser un sabio, no tengo que ser un teólogo, no tengo que ser un cargo para poder hacer el ministerio. Tengo que tener amor por aquel que se perdió, por aquel que se desvió, por aquel que hoy está lejos. Y tengo que hacerlo que pueda volver. Vamos a ver el segundo punto, el privilegio de restaurar a aquellos que se han apartado. Vamos a ver el privilegio que tengo de restaurar a aquellos hermanos que se han apartado. Lo dice en el versículo 19. Hermanos míos, si alguno entre vosotros se extravía de la verdad, ya lo explicamos, pero mira lo que dice el privilegio. Y alguno le hace volver. Qué lindo es poder tener un ministerio de restauración en la iglesia. Que decir, che, vamos a buscar a aquellos que antes venían y que no están. Y vamos a ponerlo en una lista de oración. Y vamos a invitarlo
una y otra vez, hasta que vuelvan en alguna manera, en alguna medida, puedan volver de nuevo a la iglesia, a la comunión de la iglesia. ¿Qué te parece? ¡Qué lindo! Entonces es un privilegio que yo puedo realizar para Dios. Aunque no sea muy sabio, aunque conozco poco, pero puedo invitar, puedo orar, puedo decirle, vamos a la iglesia, yo te vengo a buscar, yo te llevo, te espero, vamos juntos. ¿Qué te parece? ¡Oh! Si nosotros hacemos esto, la iglesia se llena. ¿Pero por qué no se llena? Y porque no estamos haciendo el ministerio. Porque esto es para todos los hermanos, sin excepción. No es solo el pastor el que tiene que invitar. Es verdad, pero también los hermanos. Es un trabajo de cuerpo. Cada uno es importante. Ahora, te quiero mostrar que dice alguno, y si alguno le hace volver. Alguno le hace volver. Este es un privilegio y un ministerio de restaurar al hermano que abandonó el camino. Alguien lo tiene que buscar, alguien lo tiene que invitar, alguien lo tiene que alentar a que vuelva. Preguntarle cómo está. Te va a decir mal. ¿Cómo te va todo? Mal. ¿Cómo está económicamente? En la miseria. ¿Cómo anda tu familia? Dividida. ¿Sabes por qué? Porque te alejaste de la verdad. Todo está mal. Porque tenemos que tener a Cristo y con Él tenemos todo. Pero si abandonamos a Cristo, no tenemos nada y todo fracasa y nada funciona. No importa los años que tenga. El conocimiento y la experiencia y la vivencia no sirven de nada para poder enfrentar la lucha que tenemos con la carne, con el diablo y con el mundo. Ahora, si alguno, dice Santiago, nos está alentando, nos está desafiando a cada uno, si alguno le hace volver. Mirá lo que dice el versículo 20. Sepa que el que haga volver a un pecador del error de su camino. Este es un ministerio que Dios te está dando. Tal vez es un pariente tuyo que venía a la iglesia y no está viniendo. Y vos lo podés traer. Y vos lo podés invitar. Alentalo, animalo, buscalo, ofrecele, acompañarlo. Y va a venir. Por ahí la primera no, la segunda no, la tercera no, la décima te voy a decir, uy, qué vergüenza, siempre te digo que no. Vamos, porque me siento mal. Le gané por cansancio al hermano. Vino igual. Y vas a ver que Dios puede hacer una obra. Ahora, el que haga volver a un pecador. ¿Por qué dice un pecador? Porque, hermanos, si bien nosotros somos salvos, tenemos a Cristo, tenemos la vida eterna, seguimos siendo pecadores. Quiere decir que cada uno de nosotros potencialmente tenemos la capacidad de hacerle caso a la naturaleza pecaminosa y terminar afuera. Nadie puede asegurar que nunca le va a pasar algo o que nunca va a caer. Como dijo Pedro, ¿te acordás? Le dijo al Señor, aunque todos te negaren, yo nunca te negaré. Señor, a la cruz voy contigo. Mentira, dice el Señor, esta noche me vas a negar 3 veces que me conoces, Pedro. Oh, y esa noche, ¿qué hizo? Le negó al Señor. Y Jesús había gastado 3 años y medio con él, viviendo con él, enseñándole, instruyéndole, siendo el mejor maestro, el ejemplo supremo, perfecto. Sin embargo, se alejó de Cristo y le negó. Entonces, si Pedro le negó, yo le puedo negar. Yo puedo caer, puedo fallar, puedo caer en el error, sí. Porque sigo siendo pecador. Y dice Santiago, el que haga volver a un pecador, mira de qué, del error de su camino. Porque apartarse del camino es el peor error. ¿No es cierto? No me digas que era por plata, un error. No me digas que era por la tentación de la carne, es un error. Porque había fama, un error. Nunca va a alcanzar el tiempo para entender que uno perdió el tiempo, alejado del camino, y se ha lastimado y herido en cosas
y ha pagado un precio alto por dejar el camino, no es gratis. Porque es un error abandonar a Cristo y el camino de Dios, hermanos queridos. Pero te quiero mostrar, primero vimos el problema, ¿cuál es? Hay hermanos que están lejos, eso es una realidad. Acá en Capilla, y creo que en todas las iglesias de Argentina y el mundo, hay gente que ya no está. Ahora, ¿quién los va a traer? El pastor, para eso le pagamos. No. Acá dice, hermanos míos, si alguno, cualquiera, que tenga a Cristo, que tenga amor, que quiera traer, puede hacer este ministerio. No tiene que ser un super sabio, un super teólogo, un super hombre. Tiene que ser un hombre fiel que ame a los hermanos y quiera decir, yo quiero que vuelva mi hermano. Quiero estar con él alabando a Cristo. Quiero con él servir al Señor como estuvimos en el pasado. ¿Por qué no? Ahora, hay dos promesas que el Señor hace. Si hacemos este ministerio fiel para Cristo. Escuchá, mirá lo que dice el versículo 20. Sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, quiere decir que algo fue lo que lo sacó. Entonces yo tengo que ayudarlo para que salga del error. ¿Se entiende? Por ahí él reconoce que se equivocó, pero no sabe cómo volver. Eso pasa mucho. Hay mucha vergüenza y humillación en la persona que se apartó. Y cuando ve al creyente que viene por la vereda, dice, uy, allá viene, me voy a cruzar, no quiero que me da vergüenza. O el pastor viene, me tiré por allá en unas plantas, no quiero que el pastor me diga nada. Pero hermano, nos puede pasar, a cualquiera nos puede pasar. Pero hay dos promesas que te quiero regalar esta noche para cada uno de aquellos que quieran realizar esta tarea de restaurar al hermano que está apartado. Y hay dos promesas. ¿Cuáles son? Versículo 20. El que hace volver a un pecador del error de su camino, primero, salvará su alma de muerte. Mirá la primera promesa. Salvará su alma de muerte. No está hablando, y esto quiero aclarar, no está hablando de que el apartado se pierde, no. Porque él ya ha recibido a Cristo y Dios ha perdonado sus pecados. ¿Cuántos pecados perdonó Cristo? Los pasados, lo presente y lo futuro. Su vida espiritual y su eterna comunión con Dios nunca pueden ser alteradas por lo que haga. ¿Se entiende? Entonces, él ha sido ya librado de la muerte eterna. ¿Por qué? Porque Cristo pagó su deuda. Pero, entonces, ¿a qué se refiere Santiago? Librará su alma de muerte. Está hablando de su estado espiritual. Porque cuando uno se aleja del camino, su condición espiritual es de muerte. Porque esa persona ya no lee, ya no ora, no confiesa, no se congrega. Ya no está el Espíritu actuando en su corazón, guiándole. Y fíjense que esa palabra muerte nos habla en Santiago 1:14. Fíjense en el mismo libro, la misma palabra se utiliza cuando está hablando de las tentaciones, de los pasos de la tentación. Santiago 1:14 dice, vamos a leer el 13 para poder entender bien, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie. Esa palabra, tentar, es incitar al mal. Dios no te va a incitar al mal, el diablo sí. Entonces, Santiago va a explicar por qué caemos, dice el versículo 14, sino que cada uno es tentado, incitado al mal, cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. ¿Ven?
El pecado, hermanos, lo que nos advierte Santiago es que el pecado siempre trae consecuencias. En el perdido, la muerte eterna. Y en el creyente, la muerte de su vida espiritual. Porque ya no lee, no confiesa, no ora, su espíritu está apagado, ha cesado su actividad porque se apartó y se extravió de la verdad. Entonces la primera promesa que Santiago nos hace es: vamos a salvar. Esa palabra salvar tiene que ver con liberar, rescatar su alma, esa persona de la muerte espiritual, de poder volver a conectarlo con Cristo y con la cabeza. Yo me acuerdo cuando conocí a Cristo, tenía 12 años, iba a una escuela evangélica, pero nunca me habían enseñado que tenía que ir a una iglesia. Recién cuando en primer año, hice quinto grado, sexto, séptimo, primer año, me echaron del colegio y me quedo ahí sin saber qué hacer. Un amigo me invita a la iglesia. Y ahí empecé a congregarme. Y ahí encontré la familia de Dios. Entonces me acuerdo que como yo había estado 4 años apartado por ignorancia, sin vida, digamos así, espiritual, le pregunté a un hermano que conocía la palabra: ¿y ahora qué hago? Porque yo tengo que volver a Cristo y confesar mis pecados. ¿Cómo hago para confesar todos los 4 años de todo lo que hice? Me dice: no, tenés que reconciliarte con Dios. Pedirle perdón por todo lo que hiciste. Y volver a conectarte con Cristo. Comenzar tu nueva relación de ahora en más con Cristo. Fíjense lo que dice Romanos con respecto a muerte, ¿no? ¿Qué es lo que provoca la muerte? Romanos capítulo 8, versículo: salvará de muerte un alma. Romanos 8, versículo 6, dice la palabra de Dios: porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. ¿Ves? La mente puesta en la carne, ¿qué es? Muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Versículo 13, Romanos 8, 13: porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Ven? Una persona que se ha apartado es una persona que vive conforme a la carne y que en su mente solamente está puesta en las cosas de la carne. Y eso ha provocado la muerte, la separación del compañerismo, de la comunión con Cristo, no de su eterna relación en los cielos como hijo salvo. Eso no se lo saca a nadie, pero sí en su relación diaria él está apartado y está muerto, y debemos rescatar esa alma que está sin actividad espiritual, vuelto otra vez a la comunión con Cristo. Ahora, a veces uno tiene miedo. Vamos a Lucas capítulo 15. Cuando hablamos del hijo pródigo, viste que conocemos la historia. Y a veces una de las cosas que le cuesta a la persona que uno quiere traerlo de vuelta es creer que Dios no lo va a perdonar por lo que hizo, por lo que perdió. Pero ¿qué nos dice la parábola de Lucas capítulo 15, versículo 20, en cuanto a la actitud de Dios para reconciliar su vida nuevamente con Dios? Cuando vuelve el hijo pródigo, nos dice Lucas 15, fíjense la actitud del padre. Versículo 20, y levantándose, está hablando del hijo pródigo, fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, sintió compasión por él, y corrió, y se echó sobre su cuello,
y le besó. ¡Oh! ¿Viste? ¿Te cuesta creer que Dios te puede perdonar? ¿Que Cristo te va a aceptar? Dice Proverbios que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Que el Padre tiene este corazón y esta actitud. ¿Cuál fue la actitud del Padre? ¿Lo leemos de vuelta? Lucas 15:20. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. Mirá, sintió compasión, se le conmovieron las entrañas por él. Corrió, el padre corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Salvará de muerte un alma. Su alma volverá a latir su corazón en una restauración, primero con Dios. Ahora, ¿cuál es el problema para volver cuando uno está apartado? Primero, el primer problema que hay que resolver es con Dios. Es arreglar tus cuentas, es arrodillarte y decirle: Señor, perdóname. He pecado, me alejé, me equivoqué, perdí el tiempo. Pero acá estoy, Señor, confiando en tu gracia. Dame una oportunidad. No sé el tiempo que me quede de vida, pero quiero volver contigo, hacia ti. Quiero comenzar mi nueva relación espiritual contigo. Dios es un Dios de oportunidad, es un Dios de gracia, un Dios que te espera con los brazos abiertos. Tienes que aceptar su invitación. Pero la segunda promesa, quédense acá en Lucas, porque vamos a ver otra cosa que pocas veces uno lo escucha. Es maravilloso el perdón de Dios. Hace poco estaba con un hermano y hablábamos, y ahí estaba, con una falla, con un error, y no podía este hermano creer que Dios podía perdonarle. Yo le dije: mirá, Dios te está esperando. Y hay una cosa que compartí y que me parece una verdad importante. Lo que nos lleva a la caída es el orgullo. Y lo que nos mantiene en el suelo es el orgullo. ¿Se entiende? Yo puedo caer, puedo fallar. Perfecto. Caí, me golpeé. Pero si yo no me quiero humillar, voy a seguir tirado. No me voy a poner de pie, no voy a volver. No quiero pagar el precio. No quiero humillarme delante de Dios, delante de la congregación y sentarme en un banco ahí en el fondo hasta que Dios pueda restaurar mi vida. Ahora, la primera promesa, volviendo a Santiago 5:20, dice: sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, primero salvará su alma de muerte. Ya dijimos que su vida espiritual está en un estado de muerte. Tiene que reconciliarse con Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Pero mirá lo que dice después. Y esto implica a la iglesia. Esto implica al hermano. Dice: y cubrirá, la segunda promesa, cubrirá multitud de pecados. Cubrirá multitud de pecados. La primera es: salvamos su alma de muerte, se reconcilió con Dios. Pero ahora dice: cubrirá multitud de pecados. ¿A qué se refiere? Quiere decir que la iglesia o los hermanos que ven regresar al pródigo por la puerta, porque ¿sabes una cosa? Muchas personas me han dicho: yo quisiera volver. Pero ¿sabes cuál es mi temor, Luis? ¿Cuál es tu temor? ¿Cómo me van a mirar los hermanos? Ah, llegó el pecador con el caballo cansado. Ahora te acordaste. Viste que a uno le sale eso, le duele. Porque uno dice: sí, yo acepto, yo sé que Dios me ama, que me abrazó el Padre, corrió y me besó.
pero el tema es, ¿me recibirá la congregación? Y en esta segunda promesa está la iglesia comprometida, está el hermano comprometido, porque acá dice, cubrirá multitud de pecados. ¿Qué quiere decir? Que si Dios lo aceptó y lo perdonó, cuando entra por la puerta de la iglesia local, yo debo cubrir con el amor de Cristo su falla y su error, y perdonarle y amarle, a pesar de que en algún momento nos abandonó. Y esa es la responsabilidad tuya, hermano, y mía. Fíjate lo que dice Proverbios 10:12. ¿Qué significa cubrirá? La primera es Dios, la segunda somos nosotros. Proverbios capítulo 10, versículo 12. ¿Lo tenés allí? Mirá lo que dice. Porque este es el gran problema para retornar, para volver de apartado. Cuando uno se reconcilió con Dios, está bárbaro, lo hiciste en lo íntimo, pero el tema es cuando entras a la iglesia, a la congregación de donde te fuiste. Y dice Proverbios 10:12, el odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. ¿Escuchaste bien? El odio suscita o genera pelea, rencillas, pero el amor, ¿qué hace? Cubre todas las transgresiones. El amor de la congregación, de los hermanos, para que vuelva, tiene que haber una congregación que lo sepa perdonar y cubrir con su amor. Y decirle, qué bueno que volviste, qué bueno que estés acá. Lo abrazás como el Padre lo abrazó. No lo mirás como un bicho raro y decir, ¡ja! ¿Sabes por qué? Porque yo lo he experimentado. Porque me lo han dicho. Luis, yo quiero volver, pero los hermanos, ¿cómo me van a recibir? Y te quiero mostrar para terminar el problema que tenemos nosotros. Lo vemos en Lucas 15, porque si bien siempre estudiamos las características del hijo menor, que se gastó todo, estudiamos las características y la actitud del padre, que lo recibió con un abrazo y lo besó y le puso la sandalia, ¿te acordás? El vestido, el anillo, mató el becerro gordo y comenzó la fiesta. Yo te quiero mostrar que a veces el problema de que muchos no vuelvan o que vuelvan y se vuelvan a ir es por la actitud que tienen los hermanos de no cubrirlo con el amor y el perdón, como dice Santiago. Porque vamos a ver el ejemplo del hermano mayor. ¿Te acordás que eran dos hermanos que tenía el padre? El primero se agarró a la hacienda, se llevó todo y se gastó. El otro se quedó. Y te quiero mostrar que a veces el problema de la iglesia hoy es la actitud que tuvo el hermano mayor, es la que yo tengo a veces con el que vuelve. Porque nos dice en Lucas 15, versículo 25, dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danza. ¿Sabe quién volvió? Primero vino el menor, que ya se reconcilió, están abrazados con el padre, están haciendo el cordero más gordo ahí para comer. Y vuelve el otro, el que estaba siempre y estaba en el campo y empezó a escuchar la música. Y él va a hacer una pregunta a un criado, mirá lo que dice. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era todo aquello? Che, ¿por qué hay fiesta en casa? Ahora, mirá lo que le dice. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Le está dando la noticia que volvió el menor, que volvió el pecador. Ahora, ¿cómo debería estar Dionisio, el hermano mayor, cuando se enteró que volvió el menor?
Y con envidia se apastó. ¿No? Pero ¿se entiende lo que estoy diciendo? Si el padre lo recibió, lo abrazó, ¿y este cómo lo habrá? ¿Cuál fue la actitud del mayor? Mirá lo que dice. Entonces le cuenta, ¿no? Le cuenta el criado: tu hermano ha venido, tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Debería estar contento. Pero mirá la actitud. Entonces, mirá lo que dice. Él se enojó y no quería entrar. Y salió su padre y le rogaba que entrara. ¿Sabe lo que tiene él? Está enojado. Y ese es el orgullo que hay en mucha iglesia cuando vuelve una persona apartada, que lo miran como si fuera un bicho apestado. Y este volvió. Porque a veces no le decís nada, pero lo mirás con desprecio, como diciendo: este que se mandó cualquiera, yo sé todo lo que hizo. Mirá, apareció como con el caballo cansado, volvió. Ese es el problema. Por eso el terror del apartado de decir: y si vuelvo, ¿cómo me va a recibir la congregación? Si te recibe como el hermano mayor, lógicamente no te va a gustar nada. Fíjate, primero dice su respuesta, ¿cuál fue? Se enojó. En segundo lugar dice que no quiso entrar. Él no quiso ser parte de esa fiesta. Estaba enojado. Y vamos a ver la razón por qué estaba enojado. Mirá lo que dice el versículo 29. Pero respondiendo él le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Acá vemos que primero está enojado, en segundo lugar le hace un reclamo al padre, diciéndole: yo nunca cometí un solo error, soy perfecto. ¿Qué hace este pecador acá? Se creía que nunca le podía pasar. Y eso es lo que hace que muchos no vuelvan, el orgullo que tenemos. Creemos que nosotros somos mejores que el que cayó. Y lo miramos con desprecio, y lo juzgamos, y nos da bronca que esté. ¿Quién somos nosotros para tratar así a un hijo de Dios? Por eso tenemos que tener suficiente amor, porque el amor cubrirá multitud de faltas. Y si el Padre lo abrazó, ¿quién soy yo para señalarlo con el dedo y juzgarlo y enojarme? Todo lo que hizo este hombre, el hermano mayor. Mirá lo que dice. Dice, en primer lugar, le va a reclamar porque según él nunca falló. Un orgullo a prueba de bala. Y segundo, dice que nunca le dio un cabrito para que comparta. Mentira, mirá lo que dice. Y él va a explicar por qué está enojado. Versículo 30. Porque cuando vino este hijo tuyo, no dice mi hermano, ¿viste? Este hijo tuyo, acá está, el desgraciado, que ha consumido tus bienes, escuchá, con rameras. Sabía en qué se había gastado la plata y cuál era su pecado, lo podía señalar uno por uno. ¿Viste? Terrible actitud. Recriminación al padre. El reclamo de decirle: mirá, fíjate lo que hizo tu hijo. Se patinó la herencia y mirá en lo que se la gastó. No hay ningún santo, tu hijo. ¿Ven? Qué triste, hermano. Que nosotros sabemos en lo que el hermano cayó. Y en vez de cubrirlo, nosotros lo miramos con enojo, con desprecio. ¿Quién va a querer volver al Señor si hay una congregación con ese corazón y con esa actitud? Y te quiero decir para terminar. Dice, pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con ramera, ahora dice, mataste para él el becerro engordado. Lo trató con misericordia, no como merecía, sino le dio lo que no merecía. Misericordia. Lo recibió el padre con misericordia y él estaba enojado por la actitud que tuvo el padre. Encima le haces un cabrito asado.
a este desgraciado no lo merece misericordia. Si nosotros estamos en la iglesia, es por su misericordia. Si no hemos sido consumidos, dice el libro de Lamentaciones, es por su misericordia. Que se renuevan cada mañana, hermano. No sé tú, pero yo soy pecador. He cometido errores, he fallado, pero estoy acá por la gracia y misericordia de Dios. Y eso es lo que se olvidó el mayor. De decir, ¿por qué lo trataste bien si él te trató mal? Y mira, para terminar, el padre, la respuesta, vamos a ver el razonamiento del padre, versículo 30. Y él le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. ¿Cómo no te vas a unir a la vuelta del hijo que ha regresado, que se apartó, que sufrió, que pagó un precio, porque no es gratis, pero qué lindo que pueda ser recibido por no solamente el abrazo del Padre, sino el abrazo de una congregación que cubre multitud de pecados? Dice 1 Pedro 4:8, y por sobre todas las cosas, tened ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y si el Padre lo abrazó, ¿quién soy yo para no abrazarlo a mi hermano y decir: gloria a Dios que estás acá, oré mucho por vos, bienvenido, da un abrazo y llora con él? Lo vas a quebrar, lo vas a conmover y no se va a querer volver más. Pero qué triste ver iglesias y hermanos que con orgullo, como el hijo mayor, se creen perfectos, se creen que nunca les va a pasar, que miran con desprecio, con rechazo aquel que vuelve y quiere seguir el camino de Dios. Que Dios nos ayude esta noche, hermano, a poder terminar este libro, de hacer este ministerio para la gloria de Dios, de buscar a los perdidos, pero cuando entre en la iglesia, ya la responsabilidad no es del que lo trajo, sino de la congregación, que no lo reciba con un cascotazo, con una crítica, con una cara de feo, como decir: ¿quién llevó acá al pecador? Recibilo con amor, recibilo como lo recibió el Padre, con el abrazo, con el amor y con la compasión. Que Dios bendiga su bendita palabra.